Mi nombre es María José Rodríguez, hago investigación de agujeros negros y hoy vamos a tratar de dilucidar cómo hacer una observación de objetos invisibles a nuestros ojos. Y una de las preguntas que surgieron en los últimos años fue tratar de ver cómo detectar o probar en el cielo que estos agujeros negros existen. Los agujeros negros son unos objetos cósmicos muy poderosos, generan unos efectos muy curiosos en el cielo. En particular, absorben o degluten materia y además tienen un poder gravitacional tan grande que pueden atraer la luz y dejarla o hacer que no pueda escapar. Y eso es lo que lleva a llamar a estos objetos negros. Uno de los efectos de la teoría de la relatividad general con los efectos de la materia es que curvan el espacio. Y como tal, cualquier otro objeto masivo frente a la presencia de este otro objeto tendría que cambiar su trayectoria. No solo los objetos masivos cambian o modifican la curvatura del espacio, sino también la luz, que se ve deflectada o va a tener que tomar un recorrido diferente en la presencia de objetos masivos. Una de las comprobaciones de la teoría de la relatividad tuvo que ver muy pocos años después de la primera vez que se formalizó la teoría de la gravedad, con probar esta deflexión de la luz por la presencia de objetos masivos. Y en 1919 Eddington, cuando se produjo un eclipse total del Sol, desde la Tierra se podía ver el eclipse total y probaron que realmente el Sol deflectaba la luz que venía hasta la Tierra. Y ahora la pregunta que nos hacíamos era si podrían los objetos más masivos como los agujeros negros también crear estos efectos de deflexión o del desvío de los haces de luz cerca de ellos y en particular darnos quizás así una evidencia de su existencia, de la existencia de agujeros negros. Uno de los planteos para hacer estas mediciones tiene que ver con dónde se encuentran los agujeros negros y dónde encontramos fuentes de luz que puedan producir realmente un efecto grande y detectable desde la Tierra. Entonces, lo que pasa en general con los agujeros negros es que no es como el efecto típico que tenemos al Sol y un eclipse, o sea, un agujero negro entre nosotros y una fuente de luz natural en el cielo. Sin embargo, muchos de los agujeros negros que creemos que existen en el centro de las galaxias atraen materia y como tal la materia está en lo que conocemos como un disco de acreción y esa materia se fricciona, viaja a una velocidad casi de la velocidad de la luz y genera un plasma cerca del agujero negro. Ese plasma genera una propia luminosidad. La luz se deflecta, se desvía cerca de los agujeros negros. Entonces, la pregunta se planteó y durante años estudiando las ecuaciones de Einstein y el movimiento de la luz cerca de los objetos masivos, más masivos que conocemos, que son los agujeros negros, y ver cuáles eran las consecuencias de estos efectos que producían el agujero negro. El estudio de estas trayectorias de la luz dio en sí una serie de trabajos de tratar de entender cuáles eran las sombras que generaban los agujeros negros. Porque al ser objetos masivos, como ustedes saben, todos los objetos masivos generan, si están cerca de la luz, unas formas donde hay una ausencia de luz debido a que el objeto bloquea el paso de la luz. Por el mismo efecto, los agujeros negros deberían poder producir estas mismas sombras. El estudio de la luz cerca de los agujeros negros y su deflexión producen estas sombras y se pueden captar de alguna manera con los telescopios que tenemos en la Tierra. Ese era el planteo que se produjo
hace varios años y se estudió en muchos ámbitos, tanto de agujeros negros pequeños como agujeros negros en el centro de la galaxia. Una de las deflexiones, o si quieren, una forma de hacer una representación de lo que es la sombra del agujero negro, que va a ser finalmente la foto que se toma de estos agujeros, es si tuviéramos aquí al Sol o una fuente de luz y tuviéramos aquí al observador, que somos nosotros en el planeta Tierra, lo que estamos tratando de ver es cómo un objeto masivo deflecta la luz. Entonces, si el objeto este masivo no estuviera en relatividad general y tuviéramos los haces de luz, pues llegarían directamente a nuestros ojos. Sin embargo, cuando tenemos un objeto masivo, lo que pasa con los haces de luz es que empiezan a deflectarse, que significa que en vez de ir en líneas rectas van a tomar otros caminos. Esto mismo es lo que sucede con los agujeros negros, y entonces cuando hacemos una foto, si quieren, cuando tomamos una observación, estos haces que llegan hasta esta pantalla van a pintar, si quieren, distintos puntos. Son los haces que van a ser luminosos para nuestros ojos. Sin embargo, aquellos haces de luz que van a ir y caer directamente en el agujero negro no van a seguir la trayectoria y van a verse reflejados en la pantalla como zonas oscuras dentro de esta pantalla. Es a esta zona oscura, la ausencia de luz, a la que vamos a llamar la sombra del agujero negro finalmente. Los haces de luces no solo son haces de luces que vienen directamente a los ojos, sabemos mucho más sobre ellos y pueden girar varias veces cerca del agujero negro antes de venir y ser observados en la Tierra. Estos viajes generan a su vez unas deflexiones más extremas de las que solemos ver con objetos no tan masivos como un eclipse. Pero bueno, para lo que es la idea de las sombras, estos van a ser los contenidos que vamos a tener que manejar para la observación de una sombra. Ahora bien, teníamos la parte de la teoría y sabemos que hay una deflexión de la luz que va a ser muy grande y muy especial cuando tenemos objetos masivos como el agujero negro. La pregunta es ahora cómo, desde el punto de vista ya práctico, podemos hacer esa foto, cómo podemos agarrar un telescopio y medir esa sombra que generaría en principio un agujero negro en el universo. Para eso hubo que esperar bastante tiempo o desarrollar, si quieren, una forma de poder hacer esta detección. En particular, hay tres partes del desarrollo que se tuvo que llevar a cabo para poder hacer esta foto, si quieren, de las sombras de los agujeros negros. De la misma manera que ustedes cuando toman una foto con el móvil se preguntan cómo hacerlo con mejor precisión y el ángulo de luz y dónde está el objeto al que quieren tomar la foto, esto mismo hay que desarrollar con los telescopios. El problema más grande que existe en el momento en que uno trata de tomar la foto de la sombra del agujero negro es que en principio tendría uno que tener una lente del telescopio tan grande como el tamaño de la Tierra. Producir un telescopio de esa forma o de ese tamaño es algo que actualmente no tenemos capacidad. Entonces, los astrónomos, astrofísicos, llegaron a que si tomaban no solo un telescopio, sino un conjunto de telescopios que vieran en distintos puntos de la Tierra a la vez este objeto, este agujero negro que queríamos mirar, podían coordinar, si quieren, la información de estos telescopios y este arreglo de telescopios podría producir el equivalente de una lente tan grande como el de la Tierra. Ahora el universo es bastante grande y la pregunta es en qué dirección se debía apuntar o en qué lugar había que canalizar la observación de estos telescopios. Y para eso lo que se realizó es un sondeo, es una estadística de ver cuáles eran los agujeros negros más probables que podían ser observados, que pudieran producir una sombra tan grande que la pudiéramos ver desde la Tierra. Para esto lo que se eligió es el objeto o el agujero negro más grande que conocemos o que creemos que existe en el centro de una galaxia que se llama Messier 87 o M87. La razón de la elección es puramente que era el objeto más grande, con lo cual el objeto más grande pues produciría la sombra
más grande que íbamos a poder medir. Para tomar estos datos era necesario albergar, al menos durante una semana, la información que venía no de este único telescopio, sino de todo el arreglo de estos telescopios, que no son telescopios que están puestos en el centro de las ciudades, sino en lugares bastante remotos de la Tierra. Para eso se desarrollaron la parte, digamos, de informática, que tiene que ver con cómo albergar datos tan grandes, y se crearon nuevos discos de datos para albergar esa cantidad de información que después trasladar desde esos lugares remotos a los centros de cómputos, y nuevos algoritmos, porque para hacer esta coordinación de datos de los distintos telescopios era necesario estar muy seguro de cómo coordinar todos los datos tomados por cada uno de esos telescopios en los distintos lugares de la Tierra, que de hecho abarcaron 4 continentes distintos, donde se establecieron que eran los telescopios óptimos que iban a poder observar al agujero negro en el núcleo de la galaxia, en el centro de la galaxia de M87. Dadas esos 3 avances, se llevó a cabo una colaboración internacional donde distintos países han participado en la colaboración. Desde el punto de vista científico, a pesar de que esto pues, ha sido realmente un estudio que tiene una repercusión y va a tener una implicación muy grande para el futuro de lo que hemos avanzado tecnológicamente para poder crear esta imagen, estos ámbitos donde se encuentran los agujeros negros nos permite establecer preguntas muy fundamentales sobre la ciencia de los agujeros negros y de la teoría de la relatividad general. Y una de las preguntas que uno podría plantear es, por ejemplo, la existencia de estos agujeros negros, porque al ser negros son en general invisibles, y esto forma de ver no al agujero negro directamente, sino a su sombra, nos permite por primera vez ver estos objetos que de alguna manera son invisibles a nuestros ojos, y así poder reconocer dónde están los otros objetos en nuestra galaxia. Aprendimos además de poder sacar fotos y hacer dibujos bonitos, y ahora hemos capturado también la imagen de la sombra que genera el agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia. Además de eso, con las fotos podemos aprender cómo funciona, cómo se mueve la luz y cómo se mueven los campos electromagnéticos cerca de los agujeros negros. A su vez podemos entender más allá de esta información qué tamaño tienen, cuál es la masa, cómo es que rotan, cuál es realmente la rotación de los agujeros negros. A medida que aprendemos mejor y mejor tanto la información como la precisión, a medida de los años vamos a poder recabar más y más información sobre estos agujeros negros del universo. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este vídeo, nos vemos próximamente. Gracias.